Les voy a explicar la situación de cada partido político en Puerto Rico y qué podemos esperar los votantes de cara al año electoral. Primero que nada, aquí hay dos campañas corriendo al mismo tiempo, la de los partidos que tienen primarias y la de los partidos que no tienen primarias. Porque el PNP y el PPD, que tienen primarias y para la gobernación además, tienen que enfocarse en esta etapa hacia sus enemigos políticos internos, a la misma vez que tienen que tratar de mantener el discurso contra la oposición, pero de aquí a junio su mayor objetivo es obtener la candidatura a la gobernación. Mientras que en los otros tres partidos que no tienen primarias, ya desde ahora saben quiénes son las personas que son sus candidatos y candidatas a las posiciones y ya están haciendo campaña para las elecciones de noviembre, no para las primarias del verano. En ese sentido, tienen una ventaja los que no tienen primarias porque pueden atacar, digamos, o enfocar su discurso directamente hacia los otros dos partidos, mientras que el PNP y el PPD tienen que dividirse entre ganar la primaria interna y a la misma vez no descuidar lo que es realmente el objetivo final, que es la gobernación en noviembre. Por lo tanto, son dos tipos de campañas diferentes. Ya después del verano, ya se unifican porque ya todos van en la dirección hacia la gobernación en noviembre. El Partido Nuevo Progresista, el PNP, es el partido de gobierno y va a tener primarias para gobernación, comisionados residentes y muchas otras candidaturas. Pero siendo partido de gobierno, tiene el doble reto de que tiene que llevar a cabo una contienda electoral interna mientras mantiene el gobierno y sigue proveyendo los servicios porque el gobernador sigue siendo Pedro Pierluisi. En ese sentido, estamos viendo que se han afectado ya los servicios del gobierno por esta pelea, que la propia comisionada residente Jennifer González nos dijo que hay persecución política, nos dijo que están identificados los PNPs de Pierluisi y los PNPs de ella dentro de las agencias de gobierno y que el gobernador y su equipo de trabajo está persiguiendo a su gente. Eso fue una admisión tremenda de que el PNP hace persecución política contra los de ellos, imagínense contra los demás. Eso pasó así y nosotros como que se lo dejamos correr, pero la admisión de la comisionada residente en ese momento fue algo muy serio que todo el mundo sabe que sucede, pero que nunca alguien de ese nivel lo había admitido. Quiere decir que si nosotros nos enteramos de eso, dentro de esas agencias y en todos lados hay una guerra entre esos dos bandos. Eso se resolverá en el verano, en las primarias. Pero definitivamente los servicios se han afectado. Por su parte, la comisionada residente tiene un gran reto porque es parte del PNP y aspira a que el PNP continúe en el gobierno, pero no bajo el mando de su presidente y actual gobernador. Así que por un lado, tiene que desligarse de la gestión de Pedro Pierluisi como individuo, sin desligarse del partido al que Pedro Pierluisi pertenece y el que preside. De hecho, ella acusó al presidente del PNP de perseguir políticamente a otros PNPs. A ese nivel está esa pelea allí. Mientras que por su lado, Pedro Pierluisi, el gobernador, tiene junto a él a la comisionada residente, que es parte del equipo de trabajo, tiene que defender su gestión, pero a la misma vez tratar de no enajenar a la gente que está siguiendo a Jennifer González, que tiene personas muy importantes dentro de ese partido, gente de mucha tradición y mucho respeto, y tiene que tener mucho cuidado de una campaña primarista, no ofender y enajenar a ese sector del PNP, que probablemente no se iría del partido, pero tal vez no lo apoyaría en noviembre, y eso ha sucedido antes. ¿Cuál es, fuera del partido, ya mirando hacia noviembre,
el mayor reto que puede tener el PNP es probablemente Proyecto Dignidad, porque recoge parte del electorado que ya lleva tiempo votando por el PNP, pero que no se ha unificado políticamente como ha pasado en otros países. Hay un electorado en América Latina, en Brasil sobre todo, que ha unido sus creencias religiosas, sociales, con movimientos políticos, ya no votando por individuos que tuvieran un historial personal, ético y que siguieran unas fórmulas, sino ya votando por personas que apoyan leyes y apoyan acciones del gobierno que favorecen una visión conservadora religiosa de la sociedad. Y ese sector ahora mismo ya está mucho más activo políticamente y ha crecido, ¿verdad? Como grupo en Puerto Rico. Y Proyecto de Dignidad básicamente recoge a la mayor parte o la mayor parte del electorado de Proyecto de Dignidad viene de ahí. Entonces el PNP puede perder, de hecho ya perdió un alcalde, su candidato a gobernador es un alcalde del PNP. Así que ese va a ser probablemente su mayor reto, más allá del reto tradicional de estadistas que votan por el Partido Popular cuando no están de acuerdo con el candidato a gobernador del PNP, o estadolibristas que votan PNP a veces y cambian, ¿no? Gente que no está totalmente fija. Así que esos van a ser las posibilidades y los retos del PNP para las elecciones del 2024. El Partido Popular Democrático, el PPD, también va a tener primarias para la gobernación. No va a tener primaria para comisionados residentes y también va a tener para la legislatura y muchas alcaldías. Es el segundo partido en términos numéricos. Tienen la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara. Así que de ninguna manera se puede descartar al PPD como un partido desaparecido. En la campaña de primaria, Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz pueden dedicarse a tratar de ganar la primaria, pero no tiene que tener el mismo nivel de agresividad que va a tener en el PNP porque no están en el gobierno, por lo menos no en la gobernación. Así que desde esa perspectiva, los dos pueden estar de acuerdo en criticar la gestión del gobierno. Eso en el PNP es más complicado. Sin embargo, se les va a hacer difícil diferenciarse dentro del partido. Más allá de vieja guardia versus nueva guardia, que no es tan simple como eso, tienen que diferenciarse en términos de qué posturas van a asumir frente a legislación social, si van a ser conservadores o liberales, qué postura van a asumir frente al estatus, cómo se van a diferenciar del PNP en cuanto a sus propuestas de política pública y cómo van a manejar las rencillas que han quedado después de algunos encontronazos entre el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, y precandidato a gobernador, entre él y algunos otros integrantes de la Cámara y de su partido, con quienes ha tenido palabras muy fuertes a nivel público. Jesús Manuel Ortiz, uno de los candidatos a gobernador del PPD, fue parte de la administración del gobernador Acevedo Vilá y ha estado en la Cámara de Representantes durante un tiempo. Aspiró a la presidencia, no fue exitoso, sino Rafael Tatito Hernández lo obtuvo, pero ganó la presidencia del partido en una votación entre los populares. Así que ha demostrado que está ahí en la pelea en diferentes momentos, pero todavía le falta mucho por demostrar en ese partido de que tiene la capacidad de unificar a todos los populares y de atraer a gente nueva hacia el partido y poder ganar en noviembre. Y ha tenido dificultad, problemas, peleas públicas con gente de su propio partido, representantes a quien él ha reprimido
en público, y eso pues tiene un efecto negativo en términos políticos, muy poco probable que esas personas vayan a apoyarlo en la primaria. Por su parte, Juan Zaragoza fue secretario de Hacienda, es senador y tiene pues, una imagen de una persona ecuánime que toma decisiones correctas, pero hasta ahora no se ha tenido que medir en una campaña electoral frente a otra persona. Ir a primarias en la legislatura es un grupo de personas y es más fácil en ese sentido, no es uno contra uno. Esta es la primera vez que le va a tocar una campaña como esa y primero tiene que ganarla y tiene que demostrar al electorado popular que no solo tiene la capacidad de unir al electorado, sino que tiene la capacidad de atraer a esa gente que se está yendo desde hace ya varias elecciones a otros lugares, ya sea a no votar, ya sea a Victoria Ciudadana, al PNP o sencillamente abandonando el PPD, y tiene ese gran reto de recobrar parte de ese electorado que el PPD ya ha reconocido que no tiene y que no tiene expectativas de recuperar completamente. Por eso fue que en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara, pusieron menos candidatos por acumulación, reconociendo que el voto total que van a recibir alrededor de la isla no va a aumentar significativamente comparado con las elecciones del 2020. El Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB, presenta a Juan Dalmau nuevamente como candidato a gobernador. En esta ocasión, sin embargo, lo hace en una alianza con otro partido, con el movimiento Victoria Ciudadana. Es una alianza difícil de concertar, no solo en términos políticos, sino en términos logísticos, porque la ley hace bien difícil que los electores puedan votar así. De todas maneras, se las han arreglado para que ambos partidos apoyen a una sola persona a gobernador. Y lo hacen porque en las elecciones pasadas para gobernador, en el 2020, entre ambos partidos obtuvieron 28% de los votos para gobernador, 14% para Alexandra Lúgaro y 14% para Juan Dalmau aproximadamente. Si tomamos en cuenta que el gobernador Pierluisi ganó con 33% de los votos, entonces es lógico pensar que un 28% es competitivo para la gobernación. Y tengamos en cuenta que la joya de la corona en las elecciones de Puerto Rico es la gobernación, porque el poder ejecutivo, que está todo dependiente de una sola persona, del gobernador, es la mayor parte del gobierno. La mayor parte, por mucho del presupuesto, se va en el poder ejecutivo. Los ciudadanos habitualmente con quien interactúan es con agencias del Ejecutivo. A veces si van al tribunal, pues tendrán que interactuar con el Poder Judicial, rara vez con el Poder Legislativo, a menos que vayan a buscar a la legislatura o a su oficina regional. De tal manera que la gobernación, en la medida en que el PIB y Victoria Ciudadana, que es un sector de la sociedad que también ha estado fuera del poder durante toda la vida, básicamente igual que el PIB, si llegan a obtener la gobernación a través de esta alianza, sería un cambio histórico en Puerto Rico porque rompería el control de la fortaleza del PNP y del PPD, que viene siendo así desde el 1948. En el 1948 se eligió a Luis Muñoz Marín del Partido Popular. El Partido Popular dominó, luego el PNP entró y intercalaron, pero realmente es desde el 1948 que no ha habido otro partido que no sea PPD o PNP. Así que eso sería, si se diera, sería un cambio histórico muy grande. Ese cambio puede asustar a muchos partidos y a mucha gente. Por supuesto que la posibilidad de un voto de esa magnitud hacia la candidatura de Juan Dalmau pues vendría mayormente del Partido Popular y de otros sectores. Así que es una gran preocupación para los partidos de quien pueden salir los votos
y para el PNP en la medida en que puedan perder la gobernación, ya no solamente con el PPD, sino con un partido más de izquierda, y eso ya está siendo parte de la campaña del miedo de decirle a los electores que votar por esta alianza es votar por una independencia, aunque eso no es lo que están, eso no es el discurso de la alianza del PIB, pero recordemos que el PIB obtuvo en el 2020 un voto, el mayor voto que había obtenido desde 1956. Por otro lado, si obtuvieran la gobernación, el PIB claramente habría dentro del Poder Ejecutivo, en las agencias de gobierno, dirigiendo como secretario de agencia gente de los dos partidos. Lo que sería complicado sería ya en la legislatura, porque no tendrían mayoría, a menos de que ganaran muchos distritos del Senado y de la Cámara, cosas que las encuestas no dan como posible. Sí, una presencia grande de representantes y senadores por acumulación, pero probablemente si Juan Dalmau llegara a ganar la gobernación, tendría un Senado y una Cámara que no serían de su partido, así que tendría que negociar constantemente con una legislatura de oposición. El movimiento Victoria Ciudadana forma parte de la alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño para apoyar a Juan Dalmau del PIB para la gobernación. Pero su apuesta es a ganar la alcaldía de San Juan con Manuel Natal, que estuvo muy cerca de ganarla en las elecciones del 2020. De tal manera que la alianza del PIB y Victoria Ciudadana en San Juan pretende entonces que el candidato del PIB no busque votos para sí mismo, sino que los busque para Manuel Natal. De igual manera, en la comisaría residente, la licenciada Rivera Lacén se presenta como la candidata de la alianza, aunque el PIB tiene que poner también un candidato en su espacio porque se lo requiere la ley, si no, no lo pondrían. Es una ironía porque es una persona independentista que aspira a la comisaría residente, pero eso es lo que ha hecho toda la vida el PIB. Hay que ver si Victoria Ciudadana va a tener el apoyo de Alexandra Lúgaro, que fue la candidata a gobernadora de las elecciones del 2020 y que fue candidata independiente a gobernadora en el 2016 con un resultado muy favorable. ¿Podrá Victoria Ciudadana participar del proceso electoral sin el apoyo de Alexandra Lúgaro, que no va a ser candidata porque ya los candidatos, ya esas candidaturas están definidas, ya pasó el tiempo para eso? No es que pueda ser candidata, pero sí puede ser como figura pública que continúa haciendo, dar su apoyo y más aún participar de la campaña política. ¿Lo hará o no lo hará? Eso lo veremos, y si no lo hace, le hará daño a Victoria Ciudadana el no tener a Alexandra Lúgaro ahí, porque ella es una persona que atrae muchos votos dentro de ese partido. Victoria Ciudadana se ha convertido en la mayor preocupación del PNP y el PPD en la medida en que les resta votos y en la medida en que consiga concertar efectivamente esa alianza con el PIB. Presenta candidaturas muy interesantes como la de José Bernardo Márquez en Bayamón para el Senado, en un lugar donde también presenta una candidatura por el Partido Proyecto Dignidad para ese mismo distrito. Así que ese distrito de Bayamón va a ser muy interesante al fin y al cabo. Pero de todas maneras, este es un partido nuevo que llegó con mucha fuerza y haciendo mucho ruido, que pretende mantener su presencia en la legislatura, en el Senado y en la Cámara por acumulación, pero que también apuesta a romper esa barrera que hasta ahora no han podido ningún tercer partido, que es a ganar un distrito de la Cámara o un distrito del Senado. En la legislatura, los partidos que no son el PNP y el PPD siempre han llegado a través de la figura de acumulación, pero nunca han ganado un distrito. Estas elecciones del 2024 presentan una probabilidad real de que alguno de los distritos los gane un partido
que no sea el PNP o el PPD, y eso sí sería un cambio significativo en el modo de votar y en el modo de gobernar, porque esa estructura es muy difícil de romperse para terceros partidos porque está hecho para que gane el que más votos reciba y se apoya generalmente a uno de los dos mayoritarios. El partido Proyecto Dignidad presenta a Javier Jiménez como su candidato a gobernador. Jiménez es actualmente el alcalde de San Sebastián y llegó allí con el Partido Nuevo Progresista, al que ahora abandonó. Pero fue un proceso gradual que comenzó por lo menos desde la pandemia, cuando el alcalde se opuso a las vacunas y a todas las medidas que iba tomando la gobernadora Wanda Vázquez. Así que fue poco a poco distanciándose, yéndose hacia el ala más conservadora hasta que se salió del partido. Porque Proyecto Dignidad ha tenido la capacidad de apelar a un electorado que no tenía realmente dónde estar. El PNP había acogido dentro de sus políticas públicas cosas bien conservadoras en el sentido de juntar ideas religiosas, pero las ideas religiosas tradicionales a política pública. Eh, Hace décadas eso no era un movimiento político como tal. Eso, las personas que veían la vida así votaban por individuos, personas que les parecía que tenían un estilo de vida, pero ahora el voto es hacia un movimiento que lleve eso a convertirlo en ley y en acciones del gobierno. Y en ese sentido el PNP ha dejado muy fuera a un sector que entiende que el PNP ha sido demasiado liberal, porque el PNP es un partido muy grande y tiene que incluir personas liberales y personas conservadoras, pero en ese esfuerzo no puede acoger a todo el mundo a la misma vez. Y ese sector lo ha aprovechado el Proyecto Dignidad, que va a ser probablemente el partido de mayor crecimiento como partido individual, por lo que se está viendo a través del éxodo de muchos PNPs y algunos populares también hacia esa dirección. Presenta también una candidatura interesante en Bayamón, en el distrito del Senado de Bayamón, César Vázquez, donde también Victoria Ciudadana presenta un candidato interesante. Así que ese distrito va a dar mucha noticia la noche de las elecciones. Veremos que probablemente van a revalidar en la Cámara y en el Senado, donde han llegado a una presencia durante este cuatrienio y han tenido éxito presentando legislación y haciendo actividad legislativa que ha llamado la atención sobre todo de Rodríguez Bebe, la senadora, que ha lucido muy bien y que va a definitivamente ayudar a traer más votos. Así que este partido debe tener más crecimiento comparado con el 7% que tuvo en las elecciones pasadas, y si lo hace va a ser a costa de los sectores conservadores, sobre todo del PNP y también del PPD. Las elecciones de noviembre del 2024 en Puerto Rico van a ser muy interesantes. La campaña política promete que será muy fuerte, inclusive va a ser agresiva en algunos casos. Se ve que se va a gastar mucho dinero también en la campaña política. Los partidos están recaudando mucho dinero para sus campañas políticas. Probablemente el día de las elecciones vamos a recibir sorpresas, y sorpresas puede ser que haya muchos cambios o que no haya ningún cambio. Todo lo que suceda esa noche va a ser histórico, porque son unas elecciones históricas en un contexto muy distinto al que había sido anteriormente, y la población, los electores, se están comportando de manera diferente. Y a los votantes, a nosotros los electores, hay que darse su lugar, hay que ponerse en su puesto. Este es el momento en que los políticos van a venir a hacerle caso, van a venir a pedirle su voto. El voto es una herramienta muy poderosa. Hay que votar con papeleta base cero. No hay que llegar a la papeleta ya con una predisposición sin haber mirado quién está allí. Hay que mirar hacia atrás, echar un paso hacia atrás y averiguar quiénes son las personas que están de candidatos para las diferentes posiciones. Y si esas personas van cónsonas
con mi visión de mundo, entonces voto por esas personas, pero no automáticamente y mucho menos porque me lo digan por presión. Porque el día de las elecciones, ese día los electores son soberanos.